bastante sencilla, ¿no? Vamos a tratar de reconocer, ojo Jason, presten atención, primero acinos, ¿no? Hay que reconocer el tipo de acino, hay que reconocer los conductos y luego el diagnóstico del órgano. Pero definitivamente el puntero está señalando una estructura, pero veamos todo para tratar de reconocer el mayor número de elementos y sobre todo llegar a un diagnóstico del órgano. Por ejemplo, Jason, ¿usted qué está observando ahí? Parece un acino seroso. Un acino seroso. ¿Cuál podría ser su diagnóstico presuntivo? Observe el campo, pues sí. Aquí no, ahí en el microscopio. Solamente se ve seroso. Parótida, ¿no? Yo no estoy viendo otros acinos ahí. Pero sin embargo, al costadito de ese acino estamos viendo un conducto estriado, ¿no? Muy bien. Porque no tenemos muchas láminas y lamentablemente por lo que estoy viendo, si ustedes ven ese acino seroso con un montón de puntitos morados, no son sus gránulos, sino que a eso se ha sumado bacterias, ¿no? Entonces son glándulas con patología, no hay un acino bonito, sano, ¿no? Yo he visto las otras y me he olvidado de traer las mías. Bien, entonces, como les decía, presten atención, vamos a reconocer la célula serosa por lo que se tinciona, ¿no? Y cuando se juntan, dan adenómenos más bien tipo redondeados. No es como las células mucosas que por su tamaño le dan acinos, generalmente así túbulo acinales, más grandes y alargados, ¿no? Entonces, célula mucosa, célula serosa, vuelvo a repetir, ambos tienen glándulos, tienen contenido del componente orgánico que van a secretar junto con la saliva, ¿no? En el caso de la saliva serosa, va a secretar, de la célula serosa, perdón, va a secretar una saliva serosa. ¿Y cuál es la característica? Ojo, estoy complementando porque creo que este tema entra también en el examen. Así que presten atención. Porque la saliva serosa va a secretar una saliva abundante, fluida, ¿no? Filamentosa, y que su componente orgánico más abundante son las proteínas, ¿no? Y estas proteínas van a cumplir una función enzimática, aparte otras función de defensa, porque van a ser la lisozima, es una enzima, ¿no? Y es una enzima bactericida. También se habla, como tiene componentes inorgánicos, calcio, fósforo, flúor, entonces va a ayudar a la remineralización de las piezas dentarias. Va a hidratar las mucosas, entonces cumple una función importante la saliva serosa. En cambio, la célula mucosa va a secretar una saliva mucosa. ¿Qué característica tiene la saliva mucosa? Es una saliva viscosa, ¿no? Poco abundante y de color blanquecino. Si yo ahorita les digo escupan, van a escupir saliva en poca cantidad y de un color blanquecino. Cuando ustedes empiecen a trabajar en pacientes, van a ver que hay pacientes que tienen una saliva pegajosa, como el dedo, cuando te van a colocar ustedes, van a ver que un filamento se pega, se pega la saliva. Esa es una saliva viscosa, ¿no? Porque tiene abundante mucina. La saliva sintetiza mucinógeno, que es una pro, y cuando ya sale se convierte en mucina, y eso es lo que le da ese aspecto pegajoso, viscoso. ¿A qué hora llegó niña? Ya le puse ausente, recién ha llegado. Hija, ha perdido el paso teórico y ha perdido el paso práctico, hijita. Muy bien. Entonces, luego, cuando estos se agrupan, van a formar el acino seroso o el acino mucoso. El acino seroso va a secretar esa saliva serosa. Por si acaso, las glándulas salivales mayores tienen una secreción discontinua, a diferencia de las glándulas salivales menores que tienen secreción continua. Lo que ahorita estamos produciendo nosotros es la saliva que tenemos en la boca es la saliva de las glándulas salivales menores, que a pesar de ser una secreción mínima de 5 a
7 o de 3 a 5% de todo el flujo salival, miren, es la que mantiene en realidad la hidratación de las mucosas orales, ¿no? Es la que permite el que nosotros podamos hablar. Ahorita, me he olvidado mi botella de agua caliente, entonces ya yo siento que las mucosas se me pegan, porque no está hidratando esta mucosa, ¿no? La saliva va a ir disminuyendo más porque no estoy ingiriendo agua. Al hablar estoy perdiendo agua. Ahorita todos estamos perdiendo agua por la piel, es la perspiración. Por eso es que tenemos sed cada cierto momento, ¿no? Y tenemos que compensar esa deshidratación inicial, podemos decir. Entonces, las glándulas salivales mayores tienen secreción discontinua. Solamente van a secretar cuando hay un estímulo sensorial. Ahorita, los que no han tomado desayuno, si me ven comer un pan con chicharrón, un pan con lomo saltado, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a salivar, ¿no? Para las glándulas salivales mayores necesitan una estimulación sensorial, dolor. Por eso es que cuando ustedes van a atender a sus pacientes, hay pacientes que salivan un montón. El miedo, salivan un montón. Las glándulas salivales menores no, están secretando permanentemente. Las glándulas salivales mayores tienen un conducto principal o sus conductos bien notorios. Las glándulas salivales menores no, tienen conductos rudimentarios. Por eso es que cuando se ve traumas de una fuerza, se pueden obstruir esos conductitos y se produce un quiste de retención salival. La regulación hormonal, la secreción salival está regulado por el sistema nervioso autónomo. Las hormonas no regulan la secreción salival, pero sí cuando hay problemas hormonales lo que va a cambiar es la composición, cambia la calidad de la saliva, pero no regula la secreción salival, por favor. Muy bien, entonces tenemos aquí el acino seroso, el acino mucoso y un acino mixto. Si en este caso, por ejemplo, el acino mixto, ¿cuáles serán sus componentes orgánicos de esa saliva que secreta este acino mixto? Ya, pero ¿cuál es su componente orgánico? Mucina, nada más que mucina. Proteínas también. ¿Por qué? Porque tiene células serosas. Entonces aquí va a tener los dos, proteínas y carbohidratos o mucina. En cambio, el de la parótida solamente proteínas. El acino mucoso solamente carbohidratos, es lo más abundante, ¿sí? La forma, bueno, y los conductos, vamos a tener el conducto intercalar, un conducto basófilo, se tensiona generalmente de un color morado o azul y está constituida por pocas células, 5 o 6 células, son cúbicas bajas, son más pequeños, el conducto intercalar más pequeño que un acino seroso, ¿sí? Ya hemos dicho, su función es secretora, aporta proteínas para la saliva y ayuda a la regeneración del epitelio glandular, ¿no? Porque puede diferenciarse en células adenómeras, o sea, células para el adenómero, o células para el conducto estriado. El conducto estriado también es intralobulillar y lo reconocemos, aquí está, de un color acidófilo, un mayor número de células y una célula cilíndrica con un conducto más amplio. Definitivamente, pues el cambio es en forma progresiva, no es brusca. Yo de repente puedo tener un conducto no muy grande con un mayor número de células, entonces está en camino, en una etapa de transición de la conversión de un intercalar a un estriado. Recuerden que se van a ir uniendo conductos intercalares, ¿no? Y los conductos excretores, colectores,
van a tener un epitelio simple también algunos, otros un pseudoestratificado y otros un epitelio estratificado, dependiendo de por dónde está discurriendo, si es por un tabique interlobular o un tabique interlobar, ¿no? Entonces, generalmente son basófilos. Ahora, la conjunción o la reunión de estos acinos me determina los tipos de glándulas salivales. Si solamente se agrupan células serosas, voy a tener una glándula parótida. Y una característica de la glándula parótida es que en su estroma, quiere decir en el tejido conectivo, vamos a tener una gran cantidad de células adiposas. Es una característica. Pero también la submandibular, cuando hay una mezcla de estos tres, puede ser una mixta. Pero cuando predomina los serosos es una submandibular. Entonces la glándula submandibular es una glándula mixta a predominio seroso. Antonella, ¿la saliva de la glándula submandibular tendrá más proteínas o más carbohidratos? Si decimos, sabiendo que la glándula submandibular es una glándula mixta, pero a predominio seroso, la pregunta es, ¿esa saliva de la glándula submandibular tendrá más proteínas o más carbohidratos? Valentino. Proteínas. ¿Por qué, hijo? Usted me ha respondido por alguna razón. Ya sabe que a mí me gusta que me fundamente su respuesta. Si no, puede ser al champú, como Marcelo en el examen. Yo le digo, no, equivocado. Usted no me simpatiza, equivocado, le pongo 0, no, carbohidratos. Si usted sabe, puede reclamar, pero si no sabe, lo va a aceptar. Yanela, ¿dónde está? Eso es deducción lógica, así de simple. ¿Qué tipo de glándula es la submandibular? ¿Dónde está su mente, hija? Camila, ¿dónde está Camila? Por allá. Bueno, cualquiera, a ver por acá. A ver, uno solo. ¿Qué componente orgánico es el más abundante en la secreción de la glándula submandibular? Maylene. Proteínas. ¿Por qué, hija? Porque tiene una mayor cantidad de acinos serosos. Es lógico. La lógica, hijos. Tiene esa habilidad de emplear, utilizar su lógica. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La parótida es la más grande, pero sin embargo, no es la que secreta una mayor cantidad de saliva. Apenas aporta el 30% del flujo salival. Seguramente que en microbiología les van a decir, porque yo no puedo invadir otros cursos, el tipo de secreción de estas salivas me indica, ayuda a una clasificación del tipo de saliva, ¿no? De la hidratación, de la gustación, de la deglución, y es por sus características. Si ustedes quieren introducir algo a un conducto estrecho, ¿qué le ponen? Le ponen vaselina para facilitar, ¿no? Igualmente aquí, ¿qué saliva cree usted, Valentino, ayudará a la deglución? ¿Qué saliva para todos? Serosa. Mucosa, ¿no? Mucosa porque es algo, eso va a ayudar. Por eso es que, ya ustedes ya llevamos ya intestino digestivo el año pasado, llevaron.
¿no? Por eso es que en el intestino grueso hay una gran cantidad de células caliciformes que secretan moco, igual mucina, para que las heces puedan pasar fácilmente por ese intestino grueso, ¿no? Entonces, miren, entonces este solamente produce el 30%, la parótida. La submandibular es una glándula mixta, y he repetido varias veces que es lo que predomina, por lo tanto tiene una saliva. Valentino, mire acá. Venga por acá, Valentino. Voy a llamar a sus papás, hijo. Entonces, ¿qué decía el mensaje? Es una glándula mixta, pero a predominio de ¿qué dijimos, Valentino? La glándula submandibular. Serosa, ¿no? Por lo tanto, tiene una secreción mixta. Es más pequeña, es igualmente de origen endodermal, al igual que la sublingual. En cambio, la parótida es de origen ectodermal, ¿no? Es más pequeña, pero sin embargo es la que más aporta. Es el 60% del flujo salival es aportado por la glándula submandibular. Y también, algo les iba a decir, y también es regulado esto por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Ahora, tiene células adiposas, pero en menor cantidad en relación a la parótida. La glándula sublingual es también una glándula mixta, pero a predominio mucoso. Hay escasas acinos serosos o mixtos, ¿no? Muy escasas. Ustedes van a ver a la glándula, al tejido, todo blanquecino, apenas unos bordes, porque los acinos mucosos, su núcleo está hacia el dominio basal de la célula, ¿no? Esta aporta apenas de 5 a 7% del flujo salival. Y esta saliva de la mucosa, es la de la glándula sublingual, es la que ayuda a la degustación. Estas glándulas se están secretando durante la masticación. La saliva serosa, como es fluida, esa hidratará el bolo alimenticio, los alimentos. Tiene enzimas, va a iniciar la digestión, ¿no? La saliva de la submandibular también participa en esto, pero ayuda a la captación de los sabores. También le llama la saliva de la gustación. Y la saliva de la sublingual, de la saliva de la deglución, ¿no? Ahora, hay diferencias en cuanto a los conductos. En el conducto intercalar, en la parótida, el conducto intercalar es más largo en relación a la submandibular y a la sublingual. El conducto estriado, en cambio, es más pequeño que el de la submandibular, y el de la submandibular es más pequeño que el de la sublingual. O sea, hay cambios en longitud, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? La inervación es por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, ¿no? Estos tienen función antagónica, ya lo saben. Mientras uno ayuda a la secreción salival, por ejemplo, el parasimpático estimula la secreción salival, el simpático va a disminuir la secreción salival. Por eso es que estas células tienen receptores. ¿Qué receptores? Yo sé que ya lo han hablado en fisiología. Muscarínicos y adrenérgicos, ¿no? Tanto para la acetilcolina, tanto para la acetilcolina como para la adrenalina o epinefrina, ¿no? Tiene esos receptores. Muy bien. Entonces, ya, eso es lo que vamos a ver. Obviamente, por favor, y alteraciones de las glándulas salivales, puede haber una disminución, ¿no? Lo que se llama serostomía, ¿no? Van a hablar ustedes, ¿verdad que hablo de saliva si van a hablar acá, pues en seminario? La serostomía, que puede ser una disminución o ausencia, como es el síndrome de Sjögren. Ahí no solamente glándulas salivales, sino otras glándulas. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la disminución, o sea, la serostomía,
ayuda al daño, al roce de las mucosas, por lo tanto hay ulceraciones, favorece la formación de caries dental. Y lo otro es la, ¿cómo se llama? La cialorrea, ¿no? Es el incremento. Por ejemplo, hay síndromes en la cual presentan esta cialorrea, como es el síndrome de Down. Pero también cuando la expresión de este síndrome de Down es grave, ¿no? Porque hay ahora una enfermedad o un síndrome, ya les he dicho, tiene diferentes expresiones. Todas las enfermedades en realidad, leves, medianas y graves. El síndrome de Down con expresión grave, ellos sí, los pacientitos están variando, ¿no? Tienen la macroglosia, los dientes vestibulizados, ¿no? Pero en una expresión leve lo reconocemos pues por los ojitos, pero ellos se pueden integrar fácilmente a la sociedad, ¿no? Hay otros que son los quistes por trauma, y hemos visto el mucocele, y también una ránula, ¿no? Que es en el piso de boca, porque porque los conductos de la glándula sublingual, de cualquier glándula en realidad, puede obstruirse por enfermedades, por problemas bacterianos, y ya no drena la saliva y aumenta de volumen. Esa es una ránula. Puede ser también por un trauma en una cirugía, ¿no? Y también tenemos de origen bacteriano alteraciones de las glándulas como son la parótida, la parótida, ¿no? La parotiditis que hablamos. Perdón, la papera, lo que llamamos las paperas, ¿no? Y con la edad, obviamente las glándulas van envejeciendo y van siendo reemplazadas, o sea, la parte del estroma va a ir incrementando. Por eso es que la saliva con la edad va a ir modificando. La saliva permite la captación de los sabores, pero dependiendo del tipo de saliva. Y yo ya no sé si les hablé o no, en las personas mayores, en el adulto mayor, ya va disminuyendo, todo va envejeciendo. Nuestras neuronas van dejando de funcionar, por eso vienen las lagunas mentales. Pero todo depende del uso de esos órganos o de esas células, ¿no? Yo dejaré de oler, de gustar, pero mis neuronas no creo que vayan a envejecer rápidamente. No lo creo, pero puede ser que sí, porque también interviene la parte genética. Hay una predisposición genética. Por eso ya no olemos, algunas personas van disminuyendo, y lo mismo la captación de los sabores. Y eso hay que explicar al paciente antes de colocar un aparato protésico, porque a veces lo hacen evidente cuando le colocan el aparato y le echan la culpa. El material que me puso, como olvidaron sus ciencias básicas, le cambian el material, pero van a tener el mismo problema. Entonces, antes de colocar un aparato protésico, sobre todo las totales, preguntar, ¿capta usted fácilmente los sabores o están disminuyendo, ¿no? Vean su calidad de saliva de ese paciente. Muy bien, vamos a empezar entonces. No tenemos muchas láminas, pero por favor, el puntero indica algo, pero traten de reconocer todo lo que está alrededor.